DIF Zapopan presenta Radio Cojane. Soy Belén. Soy Litsi. Soy Erika. Soy Hatsiri. Y somos LEG, Comunidad para Todos. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo va todo? Sean mega bienvenidos a un programa más de LEG Comunidad para Todos. El día de hoy les hablaremos de un tema muy interesante. Apuesto que alguno de ustedes se ha preguntado qué son, sus causas, etcétera, de los trastornos alimenticios. Y sí, dije trastornos. Les cuento. Mientras investigaba me di cuenta que muchas personas los llamaban trastornos, lo cual es un error. La palabra trastorno se refiere a la acción y el efecto de alterar a alguien o a algo. Y la palabra trastorno simplemente no existe. Pero ya no me desvío más del tema, solamente quería comentarles para que lo tomen en cuenta. Y detrás de estos micrófonos nos encontramos Belén García, Litsi Ojeda, Erika Hernández y yo, Hatsiri Muñoz. Entonces, los trastornos alimenticios es un problema que desarrollan algunas personas en relación a la comida y al control del peso, lo que lleva a estas personas a llegar a los extremos. Estos tienen una gran influencia en el bienestar de los jóvenes, pudiendo llegar a ocasionar graves problemas de autoestima y aislamiento que pueden afectar tanto al ámbito más personal como en el familiar y social. Además, estos efectos pueden llegar a tener consecuencias perjudiciales para el resto de su vida. También hay que saber cómo se desarrolla un trastorno alimenticio. Los trastornos alimenticios pueden desarrollarse a través de la combinación de condiciones psicológicas, interpersonales y sociales, sentimientos inadecuados, depresión, ansiedad, soledad, así como los problemas familiares y de relaciones personales puede contribuir al desarrollo de estos trastornos. La idealización obsesiva de nuestra cultura por la delgadez y el cuerpo perfecto también es un factor contribuyente a los trastornos alimenticios. Una vez iniciados los trastornos alimenticios tienden a autoperpetuarse. El hacer dietas, atascarse y purgarse son métodos emocionales que utilizan algunas personas para manejar emociones dolorosas y para sentirse en control de sus vidas personales. A su vez, esas conductas deterioran la salud física, el autoestima, la capacidad y el control. Bueno, yo les voy a hablar acerca de qué es la anorexia. Yo me imagino que la mayoría de las personas conocen o han escuchado hablar de esta enfermedad. Y bueno, pues la anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. La anorexia se caracteriza por el temor a aumentar de peso y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo, que hace que el enfermo se vea gordo o aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos. Normalmente comienza con la eliminación de los hidratos de carbono, ya que existe la falsa creencia de que engordan. A continuación rechazan las grasas, las proteínas e incluso los líquidos, llevando a casos de deshidratación extrema. A estas medidas drásticas se le puede sumar otras conductas asociadas como la utilización de diuréticos. Estas son medicamentos que hacen que los riñones produzcan más orina. La utilización de laxantes, purgas. Estas eliminan las sustancias tóxicas o desechos de los organismos, así como vómitos provocados o exceso de ejercicio físico. Las personas afectadas pueden perder más de un 15 o un 50% en los casos más críticos de su peso corporal. Esta enfermedad suele asociarse con alteraciones psicológicas graves que provocan cambios de comportamiento, de la conducta emocional y una estigmación. También hay que saber qué es la vigorexia. La vigorexia es un trastorno no estrictamente alimentario, pero que sí comparte la patología de la preocupación obsesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal. Es más frecuente en hombres de entre 18 a 35 años. Esta patología implica el efecto contrario de la anorexia, por lo que también recibe el nombre de anorexia inversa, además de dismorfia muscular. La vigorexia es por tanto un tipo de trastorno dismorfóbico corporal que se relaciona con el trastorno obsesivo compulsivo y que implica que la persona se obsesione con sus imperfecciones, lo que hace que perciba una imagen distorsionada de sí misma.
Este tipo de afecciones repercute negativamente en las relaciones personales del paciente y a su salud mental y física. Y bueno, aquí también entra la bulimia, y la bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria. Se caracteriza por las personas que la padecen, que suelen darse atracones recurrentes en los que ingieren grandes cantidades de comida en poco tiempo, es decir, más cantidad de comida que la mayoría de personas en el mismo tiempo. Sin embargo, el sentido de culpa y vergüenza tras ingerir muchos alimentos les lleva a una purga, vómitos autoinducidos o empleo de laxantes, dietas rigurosas o ejercicio excesivo para contrarrestar los efectos de las abundantes comidas y evitar engordar. Estas personas tienen cerca de 15 episodios de atracones y vómito por semana, y en general su peso es normal, por lo que resulta difícil detectar la enfermedad. En un solo atracón pueden llegar a consumir de 10.000 a 40.000 calorías. También es importante saber a qué edad se empiezan a desarrollar estos trastornos. Según la Organización Nacional Americana de Trastornos Alimenticios, al menos 10 de cada 100 mujeres y 3 de cada 100 varones desarrollarán algún tipo de trastorno alimenticio durante sus vidas. Estos pueden desarrollarse en cualquier persona, pero sobre todo en adolescentes y mujeres jóvenes. Los trastornos alimenticios representan un problema de salud preocupante por las muertes que han provocado. De hecho, son la causa más alta de mortandad en mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años en países de primer mundo. A continuación les presentaremos un video sobre qué es lo más duro en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria. Hay muchas cosas duras. Yo creo que lo más duro del tratamiento es perder la intimidad. O sea, de repente vuelves a ser un bebé. Al principio tienes que ir acompañado 24 horas para que así se aseguren tus responsables de que no haces nada, que te pueda perjudicar. Y el acompañamiento incluye el baño, la ducha, todo. No puedes estar sola en el baño, no puedes dormir sola, no puedes ir al colegio sola. A mí fue lo que más me costó, estar todo el día con mis padres o con mi hermano o con mis amigas, porque todo el mundo habla con tu terapeuta, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer contigo. Todos tus amigos tienen que saber que tienes un trastorno de la conducta alimentaria y que te tienen que acompañar, que te tienen que elegir. Todo te lo eligen. Te eligen lo que comes, te eligen cuánto comes y no puedes dejar nada. Si tú no quieres comer, hasta que tú no comas lo que tienes que comer, nadie se va a mover del comedor. Y más estando en un tratamiento con más compañeras, que todas estamos igual y estamos todas comiendo juntas y algunas están llorando y es muy complicado. Tenemos que comer cada 3 horas. Eso nos da un total de 5 comidas al día. Estuve ingresada varias veces, perdí el conocimiento por la calle. Entonces ellos utilizan el método de la sonda nasogástrica, que bueno, es un tubo de plastiquito que entra por la nariz y llega al estómago, es por donde te meten la comida. Y ya ves que estás ganando peso, que los primeros días son horribles. Lloras un montón, lo pasas fatal. Llegar a pensar que yo quiero estar enferma para toda la vida porque no quiero ver en lo que me voy a transformar después de estar ingresada. Tienes una parte dentro de ti que te está diciendo destrúyete, 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 y a veces no recuerdas por qué quieres curarte y se te olvida y necesitas que te lo recuerden. Hay una voz que te está diciendo que no comas, que tires comida, que sigues siendo lo peor, que sigues siendo fea, que nadie te quiere, que lo que estás haciendo siempre está mal. Y es una voz que está ahí 24 horas, que es que no te la quitas y solo tienes que estar callándola todo el tiempo. Es una lucha. Tu cabeza te está diciendo que por estar en recuperación y por estar en tratamiento eres una débil. La enfermedad te está diciendo que eres débil, que la has fallado por estar recuperándote. Yo tengo dentro de mí 2 partes, una parte enferma y una parte sana, y con cada decisión que tomo a lo largo del día, tanto de comida como de cualquier otro tipo, estoy alimentando una de esas partes. Y según alimento más una parte u otra, va creciendo, se va haciendo fuerte y va pudiendo, incluso aplastando a la otra. El camino ha sido bastante largo, ha sido muy duro, con subidas y bajadas,
pero bueno, lo importante es que hay que mantenerlo y que he tenido mucha ayuda por ese lado, la verdad. Cuesta mucho confiar en un psicólogo hasta que finalmente empiezas a ver resultados. Esto es una carrera de fondo y cuesta mucho ponerse en sus manos. Conozco muy pocas personas a las que les guste hablar de sus sentimientos y más si son tan oscuros y tan intensos como estos, la verdad. Y al final la que ha dado el paso para salir de lo que llaman enfermedad he sido yo. Yo misma un día me miré al espejo y dije, yo no voy a dejar que esto ya siga más. Sí, claro que se sale de esto, si no yo no estaría aquí, si no yo no me podría dedicar a lo que me dedico. Todos los días trabajo con pacientes de trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, el video que les acabamos de presentar hace rato nos da a entender que el estar en un trastorno como lo son los que estamos mencionando en este programa no es nada sencillo el tener que salir y que necesitas tú estar, ¿cómo decirlo?, de acuerdo para salir de ese hoyo, o si no, no vas a poder hacerlo. Por más que tus padres, tus amigos, tus familiares, cualquier persona que te diga que estás mal, si tú no te la crees y tú no quieres salir de ahí, no vas a salir. También, algo que me sorprendió mientras veía el video es de la última chica que sale, que al parecer ella también estuvo en ese trastorno y ahora trabaja con personas que lo tienen. Es como sacar a una persona del hoyo donde ella estuvo para que estén mejor. Es algo que se me hace muy admirable, tener que luchar con los demonios de alguien más, ya con la experiencia, podríamos decirlo así, es que tú ya luchaste contra ellos. Y bueno, yo les voy a hablar de las causas, los síntomas, los tipos y otros datos sobre la anorexia. La causa de la anorexia es desconocida, pero los factores sociales parecen muy importantes. También existen de factores generales a un factor desencadenante o cierta vulnerabilidad biológica, que es lo que se precipita en el desarrollo de la enfermedad. También puede ser la obesidad del enfermo, la obesidad materna, muerte o enfermedad de un ser querido, separación de los padres, el alejamiento del hogar, fracasos escolares, accidentes y sucesos traumáticos. Los síntomas son muy variados y yo les voy a hablar de lo que más me llamó la atención. En esta patología se caracteriza por una pérdida significativa de peso provocada por el enfermo y por una percepción errónea del cuerpo, y los principales síntomas que determinan la aparición de la enfermedad son los siguientes: rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo adecuado para la edad y talla del enfermo, miedo al aumento de peso o a la obesidad, incluso cuando el peso se encuentra por debajo de lo recomendable, percepción distorsionada del cuerpo, su peso y proporciones, ausencia de 3 ciclos menstruales consecutivos en las mujeres, que es conocido como amenorrea. Los anoréxicos pueden experimentar una serie de síntomas muy variados como el estreñimiento, la amenorrea, el dolor abdominal, vómitos, etc. Pero es la familia la que detecta los síntomas que dan la voz de alarma, tal como la preocupación excesiva por la composición calórica de los alimentos y por la preparación de los alimentos. Esto se puede entender como cuando escuchas a una persona decir cuántas calorías tiene o ya se fijó en los valores calóricos que tienen en los envases. También una constante sensación de frío, reducción progresiva de los alimentos, obsesión por la imagen, la báscula, los estudios y el deporte, utilización de trampas para evitar la comida y la hiperactividad. A estos síntomas se le suman otros rasgos típicos como la irritabilidad, la depresión y los trastornos emocionales o de la personalidad. Los tipos de anorexia nerviosa se pueden distinguir por 2 subtipos. El subtipo número 1, que sería el restrictivo, que es la reducción de peso que se consigue mediante dietas o ejercicio físico muy, muy intenso, y el enfermo no recurre a sobreingestas, atracones o purgas. Y el subtipo bulímico, el enfermo recurre a las purgas aunque haya ingerido una pequeña cantidad de alimentos. Otros datos es que cerca del 95% de las personas que sufren este trastorno son mujeres. Generalmente comienza en la adolescencia y a veces es menos frecuente en la etapa adulta. La edad de inicio de la anorexia se sitúa en la primera adolescencia, en torno a los 12 años. Si bien la población más afectada se encuentra entre los 14 y los 18, pero es más frecuente en las clases sociales media
y media alta. Existen colectivos más propensos a sufrir estos trastornos. Tales son los casos como las gimnastas, las bailarinas o las modelos. Y yo les voy a hablar de la vigorexia, de las causas. Algunas de las características más frecuentes en las personas que sufren este trastorno son las siguientes. Mirarse constantemente en el espejo y aún así sentir que no se alcanzan las características estéticas que establece como necesarias para la persona. Pesarse varias veces al día y hacer comparaciones con otras personas que hacen fisiculturismo. Las personas con personalidad obsesiva, en especial consigo mismas, así como aquellas que sufren diversos problemas emocionales en sus relaciones personales y profesionales, son más propensas a desarrollar vigorexia. También es común que las padezcan aquellas personas que han sufrido acoso escolar o bullying por su aspecto físico durante la infancia. No sé, chicas, si les ha pasado que en la escuela, por ejemplo, que le hacían bullying al niño gordito, ¿no? Ah, sí, típico. De hecho, sí, o sea, si se dan, bueno, en mi caso sería como algo quemarme de cierta manera, pero creo que ahora los jóvenes tienen que pensar antes de hacer el bullying, porque el bullying que se hacía antes al que se hace ahora es muy distinto. No sé cómo lo hagan ahora, he escuchado algo, pero es muy, muy pesado. Entonces, el bullying que le hacíamos a una chava de mi salón era como decirle popotitos o, no sé, apodos que se tuvieran que ver pero con su apariencia física. También había un chavo que era muy, muy gordito. Entonces, llegaron a hacerlo llorar. Y fue algo como que te quedas pensando, ¿no? Te queda marcado el decir, yo pude haberlos detenido, pero más sin embargo yo no hice nada, yo me quedé callada, yo solamente estuve viendo, me estuve riendo. Entonces no sé si llamarlo un suceso traumático, porque no lo creo, sino más bien algo que te marca, pero para bien, para cambiar. Pues sí, yo digo que en un momento de nuestras vidas la mayoría ha hecho pues esto, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar, la mayoría, recalcando, no nos ponemos a pensar de cuánto daño le hace a una persona, ¿no? De hecho. Y algunos de los síntomas, el síntoma principal que presenta la vigorexia es que el paciente elabora un programa de entretenimiento que se caracteriza por una intensidad constante y una gran dureza. Este programa se centra en ejercicios que aumentan el tono muscular, por lo que la práctica más común es el levantamiento de pesas. Este estilo de vida, que termina convirtiéndose en obsesivo, implica un distanciamiento de las labores cotidianas, incluyendo muchas veces el abandono del trabajo o las relaciones sociales, tal y como sucede con las patologías similares como la anorexia y la bulimia. Los pacientes con vigorexia, reflejan una gran preocupación por su dieta, ya que buscan la rapidez en el proceso de conseguir un cuerpo escultural y eliminar toda la grasa. Y los tipos actualmente no existen una clasificación. Otros datos podría ser que numerosos problemas orgánicos y lesiones pueden aparecer cuando la práctica deportiva es excesiva. Cuerpo desproporcionado. Las desproporciones entre las partes corporales son muy frecuentes. Por ejemplo, un cuerpo muy voluminoso con respecto a la cabeza. ¿Se imaginan esto, chicas? Me imagino que han visto también personas así, ¿no? Que su cuerpo es más voluminoso que su cabeza. Sí, sí me ha tocado ver mucha gente así cuando salgo, que, o sea, la apariencia así, o los rasgos físicos se ven así. Otro dato son las lesiones. La sobrecarga de peso en el gimnasio repercute negativamente en los huesos, tendones musculares y las articulaciones, sobre todo de los miembros inferiores con desgarros musculares y esguinces. ¿Se imaginan lastimarse su cuerpo por tener un cuerpo perfecto? Es como que suena raro, ¿no? Exacto. De hecho, yo no podría entrar como al mundo, entrecomillado, de la vigorexia, ya que yo soy algo floja, muy, muy floja. Y si con un tobillo torcido me estoy casi muriendo, no quiero imaginarme un desgarre o un, no sé, un rompimiento de tendón, un esguince. Yo creo que ya después de eso es como de no, de aquí yo me salgo, no quiero, ahí nos vemos. Pues
prácticamente lastimas tu cuerpo y quieres que se vea bien, ¿no? Es como Es algo como sin sentido. contradictorio. Exactamente. Y yo les voy a hablar acerca de las causas, síntomas, tipos y otros datos de la bulimia. Las causas intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales que desvirtúan la visión que el enfermo tiene de sí mismo y responden a un gran temor a engordar. El enfermo de bulimia siempre está muy preocupado por su peso, aun cuando es normal, pero no puede reprimir sus ansias de comer. Además, los bulímicos no se encuentran bien consigo mismos, no solo físicamente, tampoco se valoran. Generalmente la bulimia se manifiesta tras haber realizado numerosas dietas dañinas sin control médico. La limitación de los alimentos impuesta por el propio enfermo le lleva a un fuerte estado de ansiedad y a la necesidad patológica de ingerir grandes cantidades de alimento. Hasta el momento se desconoce la vulnerabilidad biológica implicada en el desarrollo de la enfermedad y son más conocidos algunos factores desencadenantes relacionados con el entorno social, las dietas y el temor a las burlas sobre el físico. Muchos de los factores coinciden con los de la anorexia, como los trastornos afectivos surgidos en el seno familiar, la obesidad, determinados rasgos de la personalidad y las ideas distorsionadas sobre el propio cuerpo. Por último, los factores socioculturales, como los ejemplos de la delgadez que se imponen desde los medios de comunicación y las modas, hacen que la sociedad tienda a intentar conseguirlos y cuando no se logra provoca la frustración. Esta se incrementa en la época adolescente. Chicas, no sé si ustedes han llegado a conocer a personas, amigos ya sea de la escuela o en lugares donde viven, que dicen que se ven gordas, pero sin embargo, pues la realidad es que están delgadas o incluso a veces llegan a decir, me quiero parecer a ella. Sí, de hecho, creo que en la etapa de mi vida donde más escuché eso fue en secundaria, que estaba... yo siempre he sido la chica más pesada, no en ese sentido, literal. ¿Pesada en qué forma? Es que sí. Pesada en el sentido de peso, o sea, de peso. De o sea, volumen. siempre mis amigas son como de 50, 51, 50 y algo. Ajá. Y yo sí, creo que soy de 55, 56, 54. Entonces siempre las escuchaba decir, estoy gorda. Uh-huh. Es como de, mira esta lonjita, mira esto, mira mis cachetotes. Y es como, yo me le quedaba viendo con... ¿Por qué dices eso? Exacto. Si tú estás gorda, entonces yo, ¿cómo estoy? Entonces, pues eso, lo escuché muchísimo en mi etapa de secundaria y creo que todavía lo sigo escuchando. Incluso yo, me considero de esas personas que llegué a decir eso en un momento de que me veo así o por los cachetes, por lo que mencionaste. Entonces hay algunas que como que mis amigas también me seguían la corriente de que ellas también decían lo mismo. Realmente no sé si era bueno o qué onda con eso. Porque a veces también lo tomamos como nada más de chiste, ¿no? Ajá, de que, sí. ay, estoy gorda, mira, o algo así, ¿no? Pero ya después me pongo a pensar y digo, bueno, pues las personas que realmente pues tienen peso, o sea, ¿qué dirán o qué onda con...? Es importante aclarar que los trastornos de la conducta alimentaria no suelen aparecer cuando se manifiesta uno de estos factores, sino que es una mezcla de varios, lo que puede llevar a que aparezca la bulimia. Algunos de los síntomas o los síntomas típicos de un cuadro de bulimia son los siguientes: atracones o sobreingesta de alimento. El enfermo come una gran cantidad de alimentos en un espacio de tiempo muy corto y no tiene control sobre la ingesta. Presenta tal ansiedad que cree que no puede parar de comer. Los bulímicos no sienten ningún placer al comer ni tienen preferencias en cuanto al tipo de alimento. Solo buscan saciarse. Intentan evitar los lugares en los que hay comida y procuran comer solos, por lo que su comportamiento suele ser asocial. Tienden a aislarse y la comida es su único tema de conversación. Además, la falta de control sobre los alimentos les produce grandes sentimientos de culpa y vergüenza. Uso de laxantes. Para prevenir el aumento de peso y compensar el atracón o el exceso de comida, el enfermo se provoca vómitos, utiliza laxantes,
diuréticos, fármacos o recurre a otros medios que le permiten controlar el peso, como la práctica abusiva de actividades deportivas. Repetición. Los ciclos de atracones y vómitos se manifiestan un mínimo de 2 veces por semana. Baja autoestima. Además de las manifestaciones generales, se puede distinguir alteraciones psicológicas. Los enfermos con bulimia nerviosa se caracterizan por una gran impulsividad y un bajo autocontrol. Los bulímicos tienden a meterse en situaciones peligrosas o a entrar en discusiones con facilidad, teniendo grandes cambios de humor. Además, como la autoestima la tienen muy baja, es frecuente que aparezcan síntomas de depresión y ansiedad, y que abusen del alcohol y las drogas. Los bulímicos también pueden ser cleptómanos, que es la incapacidad recurrente para resistir al impulso de robar objetos que por lo general no necesitan y que suelen tener poco valor, y ser ludópatas, que es la alteración progresiva del comportamiento por la que el individuo experimenta una necesidad incontrolable de jugar, por encima de cualquier consecuencia negativa. Normalmente son aquellos juegos en los que transcurre poco tiempo entre la apuesta y el premio conseguido. Otro de los síntomas es el síntomas físicos. En cuanto a los signos físicos que evidencian la enfermedad, se encuentran la debilidad, dolores de cabeza, hinchazón del rostro por el aumento de las glándulas salivales, sobre todo las parótidas, que son el tipo más frecuente de tumores de las glándulas salivales, problemas con los dientes, mareos, pérdidas de cabello, irregularidades menstruales y bruscos aumentos y reducciones de peso, aunque generalmente no sufren un cambio de peso tan importante como lo que se manifiesta en la anorexia. Las consecuencias clínicas son arritmias, que son latidos anormales del corazón que pueden desembocar en infartos, deshidratación, intestino irritable y reflujo gastroesofágico, caries dentales, pérdida de masa ósea, perforación esofágica, roturas gástricas y pancreatitis. Generalmente creemos que la bulimia pues se basa más como que pues la persona vomita, ¿no? Pero en esta enfermedad se pueden distinguir 2 subtipos, que es el purgativo. Durante el episodio de bulimia nerviosa, el enfermo recurre a los vómitos u otros métodos purgativos, como laxantes y diuréticos, para evitar el aumento de peso. Y también está el no purgativo. En este caso, el bulímico emplea otras conductas compensatorias como el ayuno o el ejercicio físico compulsivo, pero no recurre a los vómitos, diuréticos o laxantes con el fin de no engordar. Algunos de otros datos de la bulimia es que la mejor forma para ayudar a una persona bulímica es tomar conciencia de que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Algunas recomendaciones que pueden seguir su entorno son evitar comentarios críticos sobre el peso, la comida, etc. Intentar no controlar al enfermo todo el tiempo y hablarle únicamente del problema. De esta forma, evitarán que se sienta agobiado y fomentarán que tengan la percepción de apoyo y comprensión. Antes de finalizar con el programa, me di cuenta que varias de nosotras mencionamos la palabra patología, lo cual es una palabra que muy pocas veces o casi nunca se escucha. Y vale como la pena el decir el significado. La patología es la rama de la medicina que se enfoca en las enfermedades del ser humano. Quería dar como paréntesis entre toda la información, ya que yo soy de esas personas que si no entienden una palabra lo investiga y todo lo que ha leído cambia completamente, es como que le hallas el sentido. Entonces fue como algo, no sé llamarlo importante, que tenía que recalcar antes de finalizar el video. A continuación les comentaremos algunos consejos para prevenir los trastornos alimenticios. Primero, proporcionar un buen ejemplo. Es importante que desde pequeños los niños vean en su entorno ejemplos de alimentación adecuada para poder seguir estos patrones establecidos. Además, también será importante ser un ejemplo a seguir en cuanto a la aceptación de su propio cuerpo sin que el aspecto físico tenga efectos sobre su autoestima. 2. Demostrar aceptación y tolerancia. Demostrar desde pequeños que la apariencia física no importa y que esas diferencias entre personas no hacen a nadie mejor
o peor. Esto será un gran paso para que los niños y adolescentes se quieran tal y como son. En tercer lugar está no dejar que los medios de comunicación influyan. En los medios de comunicación o en las redes sociales se ven continuos ejemplos de cómo el aspecto físico es primordial, o cómo se establecen modelos a seguir en muchas ocasiones no son reales y por lo tanto no deben tomarse como ejemplo. Creo que aquí te refieres a los estereotipos de las personas como las modelos, los modelos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. En cuarto, proporcionar muchas opciones de comida saludable en casa. La educación alimentaria es muy importante y acostumbrar a sus hijos a comer de todo desde pequeños les reportará muchos beneficios a lo largo de su vida. En número 5 tenemos ayudar a construir la autoestima. La autoestima es muy importante para no caer en ninguno de estos trastornos. Por lo tanto, enseñar a los niños a querer tal y como son desde pequeños es una parte fundamental. En sexto lugar tenemos establecer horarios de comida. Crear una rutina y un hábito de comer saludable. También viene marcado por respetar siempre unos horarios establecidos, complementados por la práctica de ejercicio y un buen descanso. Pero recuerden que la belleza no solo está en lo físico, sino también en lo interior. Tenemos que demostrar que el interior también es una parte muy importante para demostrar. No solo se dejen llevar por su físico. Ustedes son hermosas o hermosos por dentro y por fuera. Bueno, y lamentablemente el programa del día de hoy ha llegado a su fin. Recuerden tomar en cuenta alguno de nuestros consejos para prevenir este tipo de enfermedades. Se despide con una gran sonrisa Belén García, Litzia Ojeda, Erika Hernández y yo, Hatsiri Muñoz. Y nos escuchamos en un siguiente programa de Blec Comunidad para Todos. Síganos en Instagram como Blec-C para Todos y en Facebook como Blec Comunidad para Todos. Y ahora también nos pueden contactar vía WhatsApp 33 28 30 73 48 si quieren aportar algo al programa y de igual forma mandar saluditos. Los queremos, bye. Soy Belén. Soy Litsi. Soy Erika. Soy Hatsiri. Y somos LEG, Comunidad para Todos. DIF Zapopan presenta